me parece que es un adelanto enorme, porque el fallo pone las cosas en su lugar. Es decir, era muy difícil pensar que una Corte Suprema mínimamente seria iba a fallar de un modo diferente, porque ubicó lo que una constitución de un Estado democrático determina. Además, si tiene una organización federal, con una ciudad de Buenos Aires que, como bien dice el fallo, es una ciudad constitucionalizada, una ciudad federada constitucionalizada, para equipararla a una provincia, y donde además explica cómo se distribuyen en este marco las competencias entre los distintos niveles de gobierno. Además, hace un repaso muy interesante en ese sentido el fallo del doctor, el voto del doctor Rosenkranz es muy ilustrativo sobre cómo se debe actuar en una pandemia. Es decir, dentro del marco de la emergencia, cuáles son los distintos roles de los poderes del Estado. Y lo que él dice claramente es que de ninguna manera desaparece el Estado de Derecho, al contrario, el Estado de Derecho se pone a prueba y debe ser vigoroso. Es lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se lo recuerda el doctor Lorenzetti, a principios de marzo del año pasado, explicó cómo la pandemia y su aplicación por parte de la emergencia surgida de la pandemia en perspectiva de derechos humanos para la protección del Estado de Derecho, ¿no? Sí, podríamos hablar muchísimo porque es un fallo muy rico, imagínese. Doctor, ¿y de la respuesta del gobierno, qué opinión tiene? Bueno, la respuesta del gobierno es la respuesta de personas que no tienen ningún tipo de educación democrática, ni pertenecen, ni vocación, ni formación, ni intención democrática, y que entonces lo que entienden es que el Poder Judicial debe ser una suerte de servicio que esté subordinado a la voluntad de quienes tienen la decisión política. Y eso es desconocer la base del constitucionalismo. Es muy desgraciado que quienes gobiernen no conozcan las bases del sistema y de la Constitución con la cual tienen que gobernar. Sí. Eso es algo que ya tuvimos anticipos. La señora de Kirchner, cuando patalea, dice todo lo que piensa. Usted recordará que en su momento habló contra Montesquieu, habló contra la Revolución Francesa, dijo que era una cosa antigua, que habían pasado más de 200 años, que ahora se gobernaba de otra manera. Claro, seguramente la nueva manera de gobernar es lo que ella organizó con su marido en Santa Cruz, que es un feudo donde está absolutamente aplastada la libertad, donde no hay medios independientes. Claro, hay que decir que el sistema republicano de división de poderes puede ser antiguo, pero el feudalismo es más antiguo todavía. A eso iba. Claro. Es decir, el sistema que surge en gran parte de la Revolución Francesa, aunque se venía incubando mucho antes en la doctrina, pero que formalmente surge en la Revolución Francesa, es el que terminó con lo que los franceses llamaban el antiguo régimen, el ancien régime, que era la monarquía absoluta. Y si usted va un poco más atrás, el feudalismo que precedió, pero que estamos en ambos casos en sistemas de autocráticos. Ahora que afortunadamente se dice mucho autocracia, que gracias a Biden la gente va a entender que es autocracia, en realidad es muy fácil por la etimología, porque auto es uno solo y kratos es gobierno, el gobierno de uno solo. Eso es lo que ellos quieren, es lo moderno. Ahora, es la modernidad de Venezuela, es la modernidad de un Putin, es la modernidad de China. Doctor, le hago una pregunta respecto de, es más política que jurídica. ¿Cómo observa usted? Porque en la Corte Suprema, yo diría que 3 de los 5 integrantes, o al menos 2 y medio, son peronistas. Con lo cual, no es un fallo de los opositores. Y mire, yo le diría que 4 de los 5 integrantes o 4, sí. Bueno, podría ser, que sí. No lo digo por mal, es una realidad, tampoco ellos nunca lo han escondido. Pero quiero decir que no es un gobierno, el gobierno no puede acusar a la Corte de ser opositora, porque tiene casi un mismo signo político que los que gobiernan. Pero mire, el gobierno, si hablamos del Poder Ejecutivo, que en realidad nos vamos a ir acostumbrando que el gobierno son los 3 poderes, es otra de las características de derecho, el gobierno tiene una manía
que no puede soportar que se lo contradiga. Además, al presidente y a la presidenta de facto, como yo la llamo, porque en realidad usted vio que se modificó el régimen en Argentina, no es un presidencialismo, sino un vicepresidencialismo. Entonces, la vicepresidenta es de facto, porque no es lo que la Constitución dice quién debe ser el titular del Ejecutivo. Bueno, ellos entienden que se deben comentar los fallos judiciales y comentar y criticar todo lo que hace la justicia cuando a ellos no les interesa, porque violan el artículo 109 de la Constitución que se lo prohíbe. No pueden intervenir en causas judiciales. Empecemos por ahí.